Hola ideadores, hoy vamos a cambiar la decoración de una caja de zapatos. Vamos a reciclarla para hacerla así de bonita. De una manera muy sencilla, la podemos usar luego para guardar cosas o para un regalo. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Pues vamos allá. Hola ideadores. Hoy vamos a reciclar esta cajita de zapatos de niño pequeño. Es una caja que es muy pequeñita y muy cuca para guardar luego cualquier cosa en ella. Entonces, vamos a hacer varias cosas. En la tapa, que realmente tiene ya un color muy clarito, quiero hacer un decoupage. Y el decoupage lo quiero hacer con este papel. Al ser un color clarito podría intentar hacer el decoupage ya directamente, pero siempre me va a quedar mejor el decoupage sobre un fondo blanco. Así que lo primero que voy a hacer va a ser pintar la tapa con color blanco. Para ello voy a usar una pintura latiza de color blanco, porque la pintura latiza ya sabéis que no necesita imprimación y va a agarrar bien. Y luego ya seguiremos con la base. Aunque luego no, en la parte que tenga hecho el decoupage, no se va a ver bien la pintura y me daría igual que no estuviera bien como aquí, que no sé si veis que todavía no se ve alguna zona un poco azul. Le voy a dar un par de capas para que quede bien blanco y así en las zonas en las que no me va a llegar la servilleta, que va a ser esta parte de arriba y esta parte de abajo, va a quedar bien blanco. Pues ya tenemos la tapa blanca, la he pintado solo por fuera, por dentro no, para que luego no tengamos problemas en abrirla y cerrarla. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser el decoupage aquí. Entonces vamos a poner cola de decoupage con un pincel que tenga las cerdas blanditas, cola de decoupage o cola blanca rebajada con agua, ya sabéis. Y lo colocamos por toda la superficie en una capa que sea fina pero tampoco escasa. Y ahora vamos a colocar encima, más o menos centrado, nuestros conejitos. Y ahora para extenderlo y quitar las arrugas, siempre lo hago con film transparente, pero os digo que se puede usar cualquier plástico, incluso el de una bolsa. Así que hoy vamos a usar una bolsa. Cogemos la bolsa, la ponemos y con el sobrante de que hemos quitado de detrás de la servilleta, extendemos desde el centro hacia afuera nuestra servilleta. Y mirad qué bien ha quedado. Vamos a pegar ahora estos bordes por aquí. Y ahora le vamos a dar todo por encima otra capa de cola para proteger el trabajo y asegurarnos de que queda bien pegado. Y lo vamos a dejar secar. Y mientras seca podemos ir preparando la parte de abajo de la caja. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser forrar la parte de abajo de la caja. La verdad es que tiene un color amarillito muy mono, pero es que aquí es donde estaba puesta la etiqueta del zapato, de la talla y todo esto, y no queda bien al retirarla. Entonces lo vamos a forrar y así le vamos a dar un poco más de vida, porque yo voy a usar este papel. Esto es un papel de scrap, porque ya sabéis que yo tengo muchos papeles de scrap, pero vosotros podéis usar el papel que queráis, de scrap, de regalo, de el que más os apetezca. Os voy a enseñar cómo se hace para que lo podáis hacer. Entonces vamos a empezar forrando por fuera. Así que lo primero que tenemos que hacer es medir. Vamos a medir el alto de la caja, que son 7 centímetros con 1. Y el ancho de la caja, que son 15 con 1. A estas medidas les vamos a añadir 1,5 centímetros por cada lado. Entonces, bueno, el 7 con 1, 7 más 3 son 10.
y 15 y medio más 3 son 18 y medio, así que vamos a recortar dos trozos de 10 por 18 y medio para los laterales. Y si queremos que vaya así, los 18 y medio los tendremos que recortar en este sentido. Estos son nuestras dos piezas que van a ir en los dos laterales largos. He cortado, como veis, de sobra para doblar por encima y por abajo y por los dos laterales. Así que ahora lo voy a pegar. Lo podéis pegar con pegamento o con cinta de doble cara, como queráis. Yo lo voy a pegar con cinta de doble cara porque es más rápido. Mirad una cosita, estas son las tijeras que tengo para la cinta de doble cara y no sé si veis que aquí se les va quedando pegamento para cortar la cinta de doble cara. Entonces os recomiendo, porque me ha costado mucho abrirlas, que de vez en cuando las limpiéis. Yo las limpio con un algodoncito con alcohol. Ahora cuando acabe las limpiaré. Entonces ahora cogemos nuestro trozo de papel, le voy a quitar todo lo que sobra por el lateral y simplemente retiramos la parte de atrás de la cinta. La pegamos recto porque esto se va a notar si no lo pegamos recto y presionamos bien. Y ahora los laterales, vamos a ver. Este lo doblamos hacia abajo. Lo tenía que haber pegado un poco más abajo para que doblara un poco más, pero bueno, no pasa nada. Cortamos por aquí y cortamos por aquí. El de arriba. Venimos aquí y cortamos por aquí y cortamos por aquí y doblamos hacia adentro. Así, que quede bien pegado. Y ahora nos quedan los laterales, que vamos a cortar haciendo una inclinación pero pequeña, así, y doblamos hacia adentro el lateral. Y voy a hacer exactamente lo mismo con este otro lado. Si os gusta lo que estáis viendo, me encantaría que le dierais un dedito arriba. Y también me encantaría que lo compartierais en vuestras redes sociales, porque así luego me puede conocer gente, amigos vuestros, que no me conozcan todavía. Muchas gracias si lo haces. Vale, ya tenemos forrados los dos lados largos y ahora vamos a forrar los dos lados cortos. En los dos lados cortos vamos a dejar las solapas de por arriba y de por abajo igual, así que el alto va a ser 10 centímetros, pero las de los laterales no nos hacen falta porque esto ya está forrado. Así que va a ser trozos de 10 por 12,8, 7 diría yo. Vale, entonces aquí teníamos un trozo que estaba en la orientación correcta. Tiene que tener un alto de 10. Tiene 10 y medio. Lo voy a dejar porque que sobresalga un poco más por arriba y por abajo me da lo mismo. Pero vamos a marcar aquí los 12. Hemos dicho 12,7, ¿verdad? Y con cuidado que esté bien centrado por los dos lados, colocamos y ahora no nos hace falta cortar ni por arriba ni por abajo porque va a ir justo. Y lo mismo voy a hacer por el otro lado, solo que creo que tengo que coger otra porque esta me va un pelín justa, pero esta me va a servir perfecta para la parte de abajo. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, me haría mucha ilusión que lo hicieras. Solamente tienes que darle al botón rojo de aquí abajo de suscribirse. Es totalmente gratis.
A ti no te cuesta nada y a mí me ayudarás un montón. Muchas gracias. Estoy viendo que he cometido un error. Tened cuidado vosotros cuando lo hagáis, porque aquí las flores o los adornitos van hacia abajo, aquí van hacia arriba y aquí van hacia arriba. Entonces lo tenía que haber puesto también aquí hacia arriba. Vale, y como os digo, la parte de abajo ahora la voy a coger de aquí. Siempre hay que dejar un pequeño margen. Entonces voy a cortar como por aquí, por la base de estas amarillas. Veis que va a cubrir perfectamente la base de la caja. Y ya tenemos forrada toda la parte de fuera de la caja. Ahora vamos a forrar la parte de dentro. La parte de dentro la podemos o bien forrar con el mismo papel, o podemos forrarla con un papel diferente, como queráis. Yo creo que voy a cambiar de papel, pues por darle un poquito más de alegría a la caja. Y para adentro voy a usar este papel. Es un papel con unas lanas, básicamente porque yo esta caja la voy a usar para hacer un regalo de una cosa que he hecho con lanas, así que yo creo que dentro va a ir muy bien este papel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir el profundo de la caja. El profundo lo podéis hacer midiendo con un calibre, que son los que miden directamente desde el fondo y os dan la medida, o con las reglas estas que no empiezan en el borde. Lo que podéis hacer es quedaros con lo que mide aquí, que en este caso serían 6,7, es decir, yo voy a recortar hasta 6,5 para quedarme un poquito más abajo, pero no son 6,5 en realidad, son 6,5 más esto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cortar. A ver, la marca de 6,5 realmente es... A ver, la marca de 6,6 sería 7. Hemos dicho que medía en realidad hasta 6,7, que le iba a cortar a 6,5 por darle un poco de margen. Bueno, pues lo voy a cortar a 7, que le doy 1 milímetro de margen también. Entonces voy a cortar los trozos de 7 de alto y de ancho. Pues como antes, unos de ellos los voy a cortar con solapas para el lateral y los otros no. Así que mido en la parte interior, La parte interior de este lado mide 15,4. Antes eran 15,6 porque hay que tener en cuenta los cartones. Entonces 15,3, perdón. 15,3. Bueno, le ponemos 1,5 más por cada lado. Son aproximadamente 18, porque me da lo mismo que las solapas sean un poco más grandes o un poco más pequeñas. Entonces hemos dicho que de 7 por 18. Y una vez más lo podemos pegar o bien con pegamento o bien con cinta adhesiva. Para forrar la parte de dentro nos venimos, y lo más importante es que quede bien ajustado de la parte de arriba. Vale, he cometido un error que no es insalvable, pero os lo digo ya. En vez de 7 tenía que haber cortado 8 de alto para tener otro centímetro de margen para dejar un doblez aquí abajo. Yo lo voy a solucionar ¿cómo? Pues como tengo mucho margen aquí arriba, pues lo voy a poner un poquito más abajo. Me quedará menos doblez, pero vosotros mejor que de 7 cortar los trozos de 8 de alto.
Ahora lo ponemos aquí, lo ajustamos sobre todo en la parte de arriba y ahora es cuando conviene tener una plegadera, si no lo podéis hacer con el mango de las tijeras, para ir poniendo y ajustando bien toda la zona esta, porque aquí en el borde hay que hacer un corte con la tijera. A ver, es que es difícil de enseñároslo. Yo he marcado hasta donde llegaba la punta, el extremo, y estoy haciendo un borde justo hasta ahí con la tijera. Entonces ahora me voy y ya puedo aquí, va a ser ahí más o menos. Entonces antes de pegarlo del todo me vengo con la tijera y corto por aquí y por aquí. Es un poco complicado. Otra opción es que os lo marquéis y lo hagáis antes de pegar, pero siempre es más complicado pegarlo justo donde habéis cortado que hacer esto, por muy complicado que parezca. Y ya lo tenemos pegado. ¿Qué voy a hacer ahora antes de pegar el otro lado? Marcar a qué altura está esto, porque a la misma altura vamos a pegar por el otro lado. A esta altura es a la altura que tengo que pegar ahora el papel de aquí. ¿Por qué? Porque así luego cuando coloque el papel de aquí me quedará conjuntado de los dos lados. Y ya está pegado este lado. Vale. Pues ya solo nos quedan estos dos lados. Estos dos lados los voy a cortar pues de 7,5 de alto, no hace falta que los corte de 8, pero de 7,5 para darle un poco más de margen. Y de ancho. El ancho son 12,3, así que lo voy a cortar de 12,2 para que entre bien. Por supuesto os estoy enseñando cómo se hacen, cómo se miden todas las medidas, etcétera, etcétera, porque lo mismo exactamente lo podéis hacer con una caja que sea de otro tamaño, más grande, más pequeña. Bueno, más pequeña es difícil, pero exactamente. Si tenéis una caja de zapatos grande, lo podéis forrar exactamente igual. Ya veis que ahora este encaja aquí perfectamente, así que simplemente cogemos el papel con nuestra cinta. Tenemos cuidado de colocar el papel coincidiendo con los papeles de dentro de los dos lados, que para eso hemos medido antes, para que estuvieran a la misma altura. Y pegamos. Ahora es muchísimo más fácil porque no tenemos laterales. Y ya solo nos queda la pieza de abajo. La pieza de abajo la vamos a hacer. Esto mide unos 15,4, pues vamos a hacerla de 15,2 por... estos son 12,5, más o menos, pues por 12,2. Comprobamos que cabe perfectamente ahí abajo y ahora le vamos a colocar la cinta. Y ya tendríamos lista la parte de abajo de la caja. ¿Habéis visto qué fácil? Solo es cuestión de medir. Medir y medir bien, y acordaros de poner las solapitas, no como yo. Y nada, voy a recoger todo esto de aquí y seguimos con la tapa, que ya está seca. Y en la tapa me apetece mucho ponerle un stencil para acabar de completarla. Así que, como va a ser para un regalo para una recién nacida, pues le voy a poner estas letritas de Life is Good.
porque la vida está bien, y más cuando es nuevecita para estrenar. Así que la voy a sujetar con una cinta de carrocero. A ver, voy a tapar todas las zonas de alrededor en las que no me quiera pasar. Cuidado, que la ponga bien. A ver. Y voy a usar esta pintura de color bronce, que tiene un tono muy bonito y tengo muchas ganas de probarla. Entonces, voy a coger uno de los papeles que me ha sobrado antes para quitar el sobrante de la pintura, y voy a hacerlo con esponjilla. Sabéis que también lo podéis hacer con un pincel de estartir, pero a mí me manejo mejor con la esponjilla. Así que cojo un poco, retiro el sobrante, que no esté muy cargada, y voy a pequeños toquecitos. Aquí tenemos el resultado. Y nada, me voy a limpiar la plantilla, que sabéis que es importante limpiarlas bien para que no se estropeen. Y como el stencil se seca enseguida porque lleva muy poca pintura, ahora en cuanto se seque lo barnizaré. Y cuando el barniz esté seco vuelvo y seguimos, porque hay que hacer algo con estos laterales, que no los podemos dejar así. Pues ya tenemos seca la tapa. Como os digo, le he dado una capa de barniz para protegerlo todo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar esta cinta de topos tan bonita. No sabía si colocar una roja para que estuviera a juego con todos los vestiditos de los conejos, pero al final me he decidido por la amarilla para que así esté a juego con la base de la caja. Entonces voy a colocar esta cinta aquí en el lateral, que voy a poner 2. Entonces, esta cinta es autoadhesiva, pero como ya he comprobado que la calidad del pegado no es excesivamente buena según en qué superficie, y esto no es un papel que está, o sea, no es tan poroso como un papel al estar barnizado, pues entonces lo voy a reforzar con un poquito de silicona caliente. La silicona solo la pondré en algunos puntos, así repartida, que no quede mucho relieve. Y ahora voy a poner otra fila aquí debajo. Y estoy pensando que voy a poner otra aquí abajo para acabar de conjuntarlo todo. Aquí no hace falta, como sí que es papel, que le coloque la silicona. Bueno, y ya tendríamos lista nuestra caja, que está súper mona, pues para decorar en cualquier sitio, para colocar o para regalar. Yo, como os digo, la voy a usar para regalar. Y mirad qué bonita ha quedado nuestra caja, con este mensaje tan bonito y las cintas de topos que tanto me gustan. Nos vemos la semana que viene con más cosas.